Buen día, mi nombre es Dania Fonseca y junto con mi compañera Paola Córdoba les hablaremos acerca del método científico, el cual es un conjunto de pasos estructurados que sirve principalmente para el hallazgo de nuevos conocimientos de las ciencias. Así bien, les daremos las respuestas a algunos interrogantes acerca del método científico. Por tanto, el método científico se basa en una serie de etapas que debemos recorrer para adquirir un conocimiento válido desde el punto de vista científico. ¿Para qué sirve el método científico? Sirve para adquirir o comprobar los conocimientos de la ciencia. El método científico tiene por objeto averiguar la verdad de preposiciones. Así bien, para el conocimiento de la realidad observable, consiste en formular interrogantes sobre esa realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de hallar soluciones a los problemas planteados, y se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis. Para ser llamado científico, ¿un método de investigación en qué debe basarse? Debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. El método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Cuándo podríamos decir que utilizamos el método científico? Cuando partimos de una hipótesis, la cual son las guías de una investigación o estudio que indica lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿De qué manera está definido el método científico? El método científico está definido en 6 pasos. El primero es la observación, que es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlos tal cual como se presentan en realidad. Puede ser ocasional o casualmente. El segundo es la inducción, que se trata de extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. El tercer paso es la hipótesis, que se trata de elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias y sus posibles causas. El cuarto paso se trata de probar la hipótesis por experimentación. El quinto paso, demostración o refutación de la hipótesis. Y el sexto paso es la tesis o la teoría científica. ¿Quiénes son algunos precursores del método científico? Quienes aplicaban unas reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad fueron Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, quien contribuyó a reforzar las ideas de separar el conocimiento científico de la autoridad, la tradición y la fe. ¿Cuáles son los modelos de explicación científica? Son dos, el modelo clásico y el modelo pragmático. El modelo clásico de la investigación científica deriva del trabajo de Aristóteles, quien distinguió las formas de razonamiento aproximado y el exacto. Estableció el esquema de 3 puntos de razonamientos: aductivo, deductivo e inductivo, y también trató las formas compuestas tales como el razonamiento por analogía. El segundo modelo pragmático, según Charles Sanders, enmarcó la investigación científica como parte de un espectro mayor e incitado por la misma duda, no por meras dudas verbales o hipérbolas, las cuales sostenía que eran infructuosas. Delineó 4 métodos para establecer opiniones ordenadas, de lo menos a la más exitosa. Primero, el método de la tenacidad; segundo, el método de la autoridad; tercero, el método del a priori; y cuarto, el método científico. ¿Cuáles son los principales rasgos que distinguen el método científico? Son la objetividad, racionalidad, inventabilidad, sistematicidad, generalidad, falibilidad, verificabilidad y perfectibilidad. ¿Cuáles son los 2 pilares fundamentales en que está sustentado el método científico? El primero es la reproducibilidad,
que implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y la publicidad de los resultados obtenidos y su verificación por la comunidad científica. El segundo pilar es la refutabilidad. Implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada. El método científico rechaza las verdades absolutas, por lo tanto, las proposiciones científicas nunca pueden considerarse absolutamente verdaderas. ¿Quién fue el primero en definir las reglas del método? Descartes, en su obra El discurso del método, define por primera vez las reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. ¿Cómo se introdujo el método científico en la psicología? Hacia el año de 1979 nace la psicología científica o psicología experimental, de la mano de Wilhelm Wundt, quien abre el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, y desde entonces inicia el periodo de la psicología científica.